¿Cómo están amigos? Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. ¿Me escuchan bien, colegas? ¿Me escuchan bien? Juan, Mario, Jerko. Hola, hola. Perfecto, gracias. Bien, Juan. Bien, hoy vamos a hablar de lo que es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero, vamos a hablar del concepto del apalancamiento financiero y obviamente todo lo que hablemos lo vamos a introducir al lenguaje contable. Al lenguaje contable, primero a cómo se registra contablemente, tanto en el balance de apertura, como en nuestro libro diario, como en los mayores, en la hoja de trabajo y en los estados financieros, ¿no? Pero antes de ver la parte contable y el registro, vamos a ver algunos aspectos conceptuales de lo que es el apalancamiento financiero. Apalancamiento en general significa un punto de apoyo, un punto de apoyo. Un punto de apoyo y el apalancamiento implica que eh, lograr o mover algo, ¿no? Mover algo, tenemos aquí una persona que quiere hacer un movimiento y lo puede hacer usando un apalancamiento. El apalancamiento implica menor fuerza, mayor resultado. Cuando hablamos de apalancamiento financiero, el punto de apoyo, el punto de apoyo es la deuda. El punto de apoyo es la deuda. Y lo que buscamos es que a través de la deuda, la empresa logre una mayor rentabilidad, ¿sí? Logre mayor rentabilidad. Entonces, el apalancamiento, al final del día, se traduce en mayores niveles de rentabilidad para el dueño, para el accionista. Entonces, repito nuevamente, el apalancamiento se traduce en mayores niveles de rentabilidad para el dueño. Pero veamos algunos conceptos, algunos conceptos. El concepto de apalancamiento financiero. Bien, veamos este concepto. En términos simples, el apalancamiento financiero permite a una empresa utilizar dinero prestado para aumentar su capacidad de inversión. ¿Es correcto? Los recursos internos son limitados. Si queremos hacer inversiones, es necesario acudir a recursos externos. Es decir, recuerden ustedes que una empresa necesita crecer en ventas, pero el crecimiento en ventas demanda consumo de recursos. Es decir, si incrementa las ventas, necesariamente va a incrementar mis cuentas por cobrar, necesariamente va a incrementar mi inventario y por ahí si soy una empresa productiva, voy a tener que hacer inversiones en activos fijos. Entonces, en sumas totales, va a aumentar mi nivel de inversión, va a aumentar mi nivel de inversión. Y como va a aumentar mi nivel de inversión, pues tiene que aumentar el financiamiento también. El financiamiento tanto externo a través de deuda y el interno a través de patrimonio o reinversión de las utilidades. Entonces, pero los recursos propios son limitados, por lo tanto, necesitamos acudir siempre a la deuda para realizar inversiones y potencialmente obtener mayores rendimientos. Es decir, que estamos hablando que si usamos deuda, se traduce en un mayor rendimiento, ¿no? Que nosotros lo vamos a ver claramente con ejemplos, ¿no? Entonces, veamos a ver. Ventajas del apalancamiento financiero.
Primera ventaja del apalancamiento financiero es el aumento de retorno sobre el capital propio. Y para ilustrar esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo, sí, gráfico. Primero, acá lo vamos a hacer. Usted, en un principio, asuma que una empresa tiene un nivel de inversiones, tiene un nivel de activos. Y en un principio, esta empresa no tiene deuda. Por lo tanto, el activo es igual al patrimonio. Y la empresa, al final de la gestión, pongámosle números, tenemos 100 y acá 100. Y la empresa al final de la gestión tiene una utilidad neta de 10. Bien, si calculamos la rentabilidad para este nivel, podemos calcular el ROE, la rentabilidad del dueño, que es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio. Para este caso, el ROE, la utilidad neta es 10, ¿no? 10 sobre 100. En porcentaje estamos hablando de una rentabilidad del 10%. Ahora, cambiemos la figura y ahora tenemos otra estructura donde, donde la empresa, amigos, mantiene el mismo nivel de inversión, es decir, una inversión de 100, pero ahora acude a financiamiento, donde la deuda va a ser 50 y los recursos propios van a ser 50. Y igual genera una utilidad de 10. Entonces, en este caso, el ROE, que se define como la división de la utilidad sobre el patrimonio, nos daría lo siguiente, nos daría la utilidad que es 10 sobre 50. ¿Cuánto daría eso, amigos? Bien, de 50%. 20%, ¿estamos de acuerdo? ¿Me ayudan con los cálculos? 20%, ¿no es cierto? Amigos, gracias, Juan. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el apalancamiento financiero incrementa claramente la rentabilidad. ¿Por qué? Porque en esta situación inicial, todo el esfuerzo lo hace el dueño, y en esta situación, el dueño solamente hace la mitad del esfuerzo, la otra mitad usa el apalancamiento financiero, se apoya en la deuda. Entonces, este es el primer ventaja de lo que es el apalancamiento financiero. Amigos, ¿se entendió? ¿Vamos bien hasta aquí? Gracias, Juan. Continuando con la explicación, la otra ventaja, pero bien, aquí está lo que hemos hecho, pero en el literal primero, ¿no? Veamos a ver. Dice, el uso de deuda puede aumentar el retorno sobre el capital propio de una empresa. Cuando los rendimientos generados por la inversión es financiada con deuda que superan el costo de los intereses, dice, cuando los rendimientos generados por la inversión superan los costos de los intereses, los accionistas pueden obtener mayores beneficios
que se hubieran financiado solo en capital propio. Bueno, esta definición es un poco más técnica, pero en cristiano me dice que la deuda va a aportar beneficio a la empresa cuando el destino de la inversión, o sea, porque recuerden ustedes que si nuevamente, cuando la deuda es buena, y vamos a hacer un extremo para explicarlo. Hagamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo extremo es que todo se va a financiar con deuda. Deuda, activo. ¿Sí? La deuda claramente me va a generar un costo. ¿Sí? Y la inversión me va a generar un rendimiento. ¿Cuándo la deuda es buena? La deuda es buena siempre y cuando el rendimiento del destino al financiamiento, porque me financio para hacer una inversión y esta inversión a su vez genera un retorno. El retorno tiene que ser mayor que el costo de la deuda. Solamente decimos de esa forma que existe apalancamiento, porque el apalancamiento se da cuando el destino del crédito genera la suficiente cantidad de dinero para pagar el crédito y además que sobre algún tipo de excedente, amigos. Entonces, en eso se refiere este concepto técnico, ¿no? O sea, el apalancamiento se va a dar siempre y cuando me presto dinero para comprarlo un activo, por ejemplo, y ese activo me tiene que generar la suficiente cantidad de dinero, ¿para qué? Para pagar al banco y además hacer feliz a los dueños, es decir, genera un excedente. Eso es lo que quiere decir este concepto técnico. Ahora, otra ventaja del apalancamiento, mayor capacidad para la inversión. Eso es lo que hablábamos en un principio. Los recursos internos son limitados y vamos a leer esto para poder explicar de manera más precisa el concepto. Miren, el apalancamiento permite a una empresa o inversor adquirir activos, claro que sí, o financiar proyectos de mayor magnitud que sí dependiera exclusivamente de los recursos propios. Esto amplía la capacidad de crecimiento y expansión de la empresa, sin necesidad de recurrir a emisión de más acciones, lo que podría diluir la participación del accionista actual. Entonces, lo que manifestábamos en un principio, el crecimiento requiere inversión y la inversión requiere financiamiento. Entonces, el financiamiento externo eh, posibilita a la empresa tener un mayor ritmo de crecimiento, puesto que los recursos internos siempre van a ser limitados. A eso se refiere, amigos, la segunda ventaja. Y finalmente tenemos las ventajas fiscales. Los intereses pagados sobre la deuda suelen ser deducibles de impuestos, lo que reduce la carga fiscal de la empresa. Esto hace que el costo real de la deuda sea menor después de impuestos, lo que puede aumentar aún más la rentabilidad del uso de la deuda. Hemos dicho, la rentabilidad del uso de la deuda frente al capital propio. Esto aquí lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿les parece? Hacemos un ejemplo para explicar las ventajas. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla y luego volvemos al mundo de la contabilidad. Eh, Me dicen si pueden ver mi pantalla, amigos. ¿Me avisan? ¿Se puede ver? Sí. Perfecto. Muy bien, genial. Entonces, entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa
una empresa que tiene dos situaciones, situación A, situación B. Y acá tenemos la deuda, tenemos el patrimonio de la empresa. Y vamos a ver escenarios. Por ejemplo, amigos, el primer escenario, que la empresa sea apalancada con 100.000 bolivianos de recursos propios. Y en la segunda situación, 50.000 y 50.000. Es la misma empresa donde la inversión de la empresa, recuerden ustedes que la ecuación contable que nos dice que en términos contables, sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. En términos financieros decimos que la inversión es igual a la deuda más el patrimonio, ¿sí? En términos financieros. Entonces, en este caso, la inversión sería igual a la deuda más el patrimonio. Es decir, tenemos el mismo nivel de inversiones, ¿sí? Y vamos a trabajar con una activa del 10%. Y vamos a asumir que la empresa genera un resultado operativo. Vamos a ver, un resultado operativo de 30.000 bolivianos, ¿ya? 30.000 bolivianos. Vea que en este ejemplo que estoy mencionando, ¿qué es lo que varía? Varía la estructura de financiamiento. La inversión no cambia. Y como no cambia la inversión, no cambia el resultado, ¿no es cierto, amigos? Porque el resultado está en función a nivel de inversión. ¿Estamos con la lógica, amigos, hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, colega? El planteamiento básico, amigos. Bien, me fui por unos minutos, unos segundos. Amigos, ¿pueden ver la pantalla nuevamente? ¿Me avisan, por favor? Sí. Bien, gracias. Perfecto. Entonces, le manifestaba lo siguiente, queridos amigos. Vean que en este ejemplo, lo que cambia es la estructura de capital, es decir, la forma en la cual financiamos la inversión. El resultado operativo en este ejemplo hipotético es el mismo. ¿Por qué? Porque el resultado operativo va a depender del tamaño de la inversión. Si la inversión es la misma, se espera el mismo resultado operativo. Entonces, lo que vamos a hacer, a partir del resultado operativo, vamos a aplicar los intereses
amigos. En este caso no tenemos nada de interés porque en esta situación no tenemos deuda, pero en la segunda situación sí tenemos deuda, que sería la deuda por la tasa de interés que cobra el banco. Entonces, tenemos nosotros un resultado ante impuesto. El resultado ante impuesto es igual a la resta del resultado operativo menos los intereses. Y luego vamos a aplicar el impuesto a las utilidades, que en Bolivia es este señor multiplicado por 25%. Y lo mismo hacemos para la situación B. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el resultado neto, donde el resultado neto es la diferencia entre el resultado antes de impuesto menos los impuestos, amigos. Lo mismo hacemos para la siguiente periodo, para la siguiente estructura. Calculemos el ROE. Recuerden que el ROE, por definición, es el resultado neto sobre el patrimonio. Y veamos cómo queda el ROE. ¿Sí? Veamos cómo queda el ROE, amigos. Veamos cómo queda el ROE. Sería igual a qué? A dividir el resultado neto sobre el patrimonio. Y lo expresamos en porcentaje con dos decimales. Observen, amigos, que en el primer caso, el retorno sobre el patrimonio, o sea, la rentabilidad sobre el patrimonio, es del 22,5%. Y aquí la rentabilidad es 37,5%. Por favor, no se dejen engañar con el número absoluto, ¿no? Porque en términos absolutos pareciera que estamos peor que antes, puesto que tenemos un menor resultado. Pero nosotros lo que estamos viendo es la rentabilidad del dueño, es decir, la rentabilidad de la persona que pone el capital. Y en el primer caso, el capital todo lo coloca el dueño, entonces todo el esfuerzo lo hace él. Pero en la siguiente estructura, el dueño solamente coloca la mitad, ¿sí? O sea, en otras palabras, hace la mitad del esfuerzo. Y como hace la mitad del esfuerzo, se llama apalancamiento. Entonces, con menos esfuerzo, logran un mayor resultado. ¿Por qué? Porque lo que está reduciendo es la inversión. Y en otra parte, vean el pago de impuestos. Cuando toda la inversión la coloca el dueño, ¿sí? Como en este caso, se paga 7.500 de impuestos. Pero cuando ya uso la deuda genera interés y el interés es un gasto deducible en impuestos. Es decir, que gracias a la deuda tengo un ahorro impositivo. ¿De cuánto? ¿Cuánto nos estamos ahorrando? Esto es lo que nos estamos ahorrando, amigos, gracias a la utilización de la deuda. Entonces la deuda, resumiendo, reduce el esfuerzo. Primer elemento. Ahora mismo el esfuerzo lo repartimos entre nosotros y el banco. Y la deuda nos genera un ahorro impositivo porque hace que paguemos menos impuestos. Amigos, ¿se entendió los aspectos positivos de la deuda desde el punto de vista financiero? ¿Sí? ¿Quedó claro? Gracias, Juan. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto es finanzas, ¿no?
si la tasa de interés es mayor, no es tan efectivo, es totalmente correcto, María Elena, ¿no? Debo buscar financiamiento a bajo costo, ¿no? A bajo costo. Pero si, claro que sí, si la tasa de interés es mayor, no es tan efectivo, ¿verdad? Claro que sí. Podemos hacer un escenario extremo, digamos, a ver, 40, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, 40, como ejemplo, mira. Claro, o sea, ahora mismo podemos determinar, miren la pregunta que me hace existencial María, ¿no? Mira, María, podemos, en este modelo, como hemos armado, podemos hallar una tasa de indiferencia, ¿no? Yo le puedo decir, esta era mi rentabilidad antes, ¿no? Entonces, veamos la frontera. Entonces, yo voy a usar la herramienta datos, me voy a ir a análisis de hipótesis, buscar objetivo, y el objetivo es que la rentabilidad de la estructura con deuda al menos sea igual a la estructura sin deuda. Y para eso quiero cambiar la tasa. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Sí? Que la tasa de financiamiento, ¿sí? Es beneficiosa desde 0 hasta 29,9%. ¿Sí? Es decir, si la tasa ya es 30, estamos en una situación de indiferencia, que da lo mismo, pero si ya la tasa es 31% anual, 31% anual, ahí ve usted que la rentabilidad en lugar de aumentar se reduce, ¿correcto? Pero si es, digamos, 29, se genera el apalancamiento, ¿no? Es decir, el apalancamiento se va a dar siempre y cuando el retorno del destino del crédito sea superior a la tasa de financiamiento, y esto lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con este ejemplo, ¿sí? Y la pregunta de María era pertinente en el sentido de que la pregunta era, si la tasa de interés es mayor, no es tan efectivo, ¿verdad? Pregunta, claro. Y nosotros acá lo hemos simulado, ¿no es cierto? Que si aumenta por encima de 30, ya la rentabilidad en lugar de aumentar se reduce. ¿Respondí su pregunta, María? Perfecto, perfecto. Ah, ya entendí lo que dice reunión Zoom del colegio Alfredo Noel. Ok, lo que pasa es que con esto de que en Santa Cruz tenemos problemas con el humo, hemos prestado la cuenta, como tenemos nosotros la cuenta pagada, le hemos prestado a un colegio para que pueda pasar clases virtuales, ¿no? Es por eso que les aparece ese nombre. Genial, genial, genial. Igual, eso es lo bueno de que tener la clase grabada, María, ¿no? Bien, bien amigos, ahora vamos a la contabilidad, ¿ya? Bien, aquí tenemos la situación base de nuestro ejemplo que hemos iniciado, donde tenemos los indicadores financieros con ajustes contables. Y aquí lo que quiero hacer, quiero ver, estamos con ajustes, pero también quiero incorporar la deuda. ¿Cómo la deuda afecta a todos estos indicadores? Y recuerden que estos indicadores están categorizados en los indicadores que son de liquidez. ¿Sí? Acá quizás voy a aclarar un poco, grupo, aunque esto va a ser parte de otro curso, pero aquí la idea general es la que quiero mostrar. Los indicadores, amigos, se clasifican en grupos. Por ejemplo, estos tres de aquí se llaman indicadores de liquidez. El grupo de indicadores de liquidez.
este señor de aquí. Este de acá se llama indicadores de deuda. Indicadores de deuda. Indicador de deuda. Esto de aquí, indicador de actividad o eficiencia. Actividad o eficiencia. Y este de aquí, de rentabilidad. Son indicadores de rentabilidad. Entonces, la idea central es que cómo la deuda afecta a mi liquidez, a mi índice de deuda, a mi actividad y desde luego a nuestra rentabilidad. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso, ¿qué vamos a hacer, amigos? Voy a colocar aquí una nueva hojita. Y aquí le voy a colocar nombre a la deuda. A la hojita le voy a colocar deuda, ¿ya? Vamos a incorporar la deuda a nuestro ejemplo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos vinculando lo que aprendimos en nuestro curso de matemática financiera. ¿Sí? Donde aquí voy a colocar el porcentaje de financiamiento. Vamos a partir de un 50% de financiamiento sobre los activos fijos. ¿Ya? Voy a colocar aquí las condiciones del crédito. Voy a colocar detalle, valor, unidad. Acá deuda, plazo, tasa, eh, deuda, plazo, tasa, cuota. ¿Listo? Y vamos a trabajar, amigos. Bien. Y vamos a armar también el plan de pagos, ¿ya? El plan de pagos. Ok. Deuda en bolivianos, plazo en años, tasa anual, cuota bolivianos mes. Vamos a usar, en este ejemplo, el sistema francés, ¿ya? Sistema francés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, amigos? Vamos a hacer un plan de pago. Primero, el plazo lo vamos a hacer a 3 años. Tasa 10% anual. ¿Y cuánto nos vamos a prestar? Igual el 50% sobre los activos fijos. Es decir, de nuestro balance, amigos, nos vamos a prestar ¿cuánto? Nos vamos a prestar de mis activos fijos el 50%. O sea, nos vamos a prestar 54.000 bolivianos. Sí, eso nos vamos a prestar. La cuota en el sistema francés, se determina con una función de Excel. La función de Excel que me permite determinar la cuota, amigos, se llama la función pago. Igual, pago. El pago, coloco la tasa. Como esta tasa es anual, divido entre 12 para hacerla mensual. Punto y coma. Me pide el plazo. 3 años. Multiplico por 12 para hacerlo meses. Punto y coma. BA. BA es el valor actual. En el valor actual, amigos, voy a colocar la deuda. Cierro paréntesis, enter. De esa forma, amigos, tenemos el pago, ¿sí? O la cuota que vamos a hacer cada mes. Ahora en el plan de pago voy a colocar detalle. 3 años equivale a 36 meses. Entonces esto lo voy a arrastrar hasta el periodo
36 amigos, ¿no? Lo hago hasta el periodo 36. ¿Sí? Lo hacemos hasta el periodo 36. Hacemos el pequeño formatito de lo que es el plan de pago. Vamos a colocar aquí saldo inicial. Vamos a colocar la cuota. Vamos a colocar, amigos, el interés. Vamos a colocar la amortización. Y vamos a colocar el saldo final. Entonces, bien. Amigos, ¿me escuchan bien? ¿La señal está bien? Amigos, ¿se escucha nítido? María. Sí, gracias, Mario. Gracias, María. Muy bien. Entonces, amigos, vamos a hacer el plan de pagos. El saldo inicial es la deuda. La cuota es fija en el sistema francés. La inmovilizo con la función F4. El interés siempre va a ser sobre el saldo. El saldo inicial multiplicado por la tasa. La tasa, recuerden que es anual. Y para hacerla mensual, dividimos entre 12. Tenemos el interés. Y la amortización es la diferencia entre la cuota menos el interés. Recuerden ustedes, amigos, que la cuota es la suma del interés más la amortización. Si ustedes suman estos dos, les queda la cuota. El saldo final, es igual a ¿qué? Es igual al saldo inicial menos lo que hemos amortizado, amigos. ¿Sí? Menos lo que hemos amortizado. Y para el siguiente periodo, el saldo final se transforma en un saldo inicial. Y estos señores los puedo jalar a la derecha y se está replicando. Tienen los cálculos, vean, en automático, ¿no es cierto? Y selecciono estos señores de la esquinita y nos vamos al final, ¿ya? Y al término tendría que dar 0. Bien, esto es matemática financiera y lo que pretendemos mostrar es que cómo los conocimientos, queridos amigos, se entrelazan, ¿no es cierto? Es por eso que se dice que las finanzas, como tal, queridos amigos, eh, Juan, María, Mario, Yerko, es una ciencia culta en el sentido de que para que uno la entienda a rajatabla, tiene que entender un conjunto de conceptos que vienen a su vez de otras ciencias, en este caso la matemática financiera. Bien, ahora vamos a la contabilidad. Para un tema de exposición de los estados financieros, existe una porción de la deuda que tiene que estar registrada en el corto plazo y otra porción de la deuda, amigos, tiene que estar registrada en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar deuda de corto plazo o deuda fin de corto plazo y deuda fin pero de largo plazo. En el corto plazo se debe colocar todo, recordemos la deuda de corto plazo tiene que estar dentro del concepto de pasivo corriente. Y el pasivo corriente son todas aquellas deudas que vencen dentro del año, ¿sí? No pueden sobrepasar el año. Entonces la deuda de corto plazo tendría que ser todas las amortizaciones de los primeros 12 meses. Las amortizaciones de los primeros 12 meses. Y a largo plazo
tenemos que colocar lo que se va a amortizar del mes 12 en adelante, ¿sí? Lo que se va a amortizar del mes 12 en adelante. Y esto, a su vez, amigos, lo arrastramos, ¡zas! Lo arrastramos hasta el final. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vean ustedes que ya aquí, en el mes 24, ya no aparece deuda a corto plazo, ¿no? Ya todo lo demás se le coloca en el corto plazo, pero que se va a pagar dentro del año, ¿sí? Dentro del año. Y al término del mes 36 ya no tendría que haber deuda, ¿no es cierto? Lo cual es correcto. Y para ver la evolución de la deuda, usted suma la deuda de corto más la deuda de largo, ¿qué me tiene que dar? La deuda inicial, porque estamos en momento cero. Al término del periodo 1, tenemos 52.000, tal cual está en el plan, y esto lo podemos arrastrar hasta el mes 36, y al término del mes 36, la deuda tiene que quedar en cero, amigos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un plan de pago, y una vez que hemos hecho el plan de pago, amigos, lo que hemos hecho es incorporar la deuda y separarla entre corto y largo plazo. Bien, ahora vamos al impacto contable que tiene esto en nuestra empresa, ¿sí? ¿Cómo hago esto contablemente? Contablemente, en mi balanza de apertura, miren, amigos, en un principio no tenemos deuda, ¿sí? Donde el activo es igual al patrimonio. Pero ahora ya tenemos deuda, amigos. Tenemos una deuda bancaria de corto plazo, ¿sí? Colocamos igual, vamos a deuda y colocamos la de corto plazo y aquí la de largo plazo, la de largo plazo, ¿sí? Y como ustedes han podido notar, ya se está sumando automáticamente, ¿no es cierto, amigos? Tenemos deuda de inicio, tenemos deuda de inicio y miren lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que ya mi capital es menor, ¿no, amigos? Mi capital es menor, porque mi capital es la diferencia entre mis activos y mis pasivos. Pero como ahora tengo deuda, tengo apalancamiento, ¿no? Entonces, mi capital se reduce, como en el ejemplo, ¿no? Contablemente, contablemente, tendría que irme a mi libro diario y en mi libro diario, en el libro diario que tenemos, amigos, tenemos que el capital ya está vinculado, ¿no? Pero debe aparecer nuevas cuentas. Voy a activar dos cuentas nuevas. Las cuentas nuevas que voy a activar en mi libro diario serían la deuda bancaria de corto plazo y la deuda bancaria de largo plazo. Vamos a nuestro libro diario, amigos. Pegamos deuda bancaria de corto plazo, deuda bancaria de largo plazo. ¿Qué hacemos, amigos? Aquí colocamos igual, deuda bancaria de corto plazo, vamos a buscar. Y por acá está, aquí está, ¿no? De corto plazo. Y la deuda bancaria de largo plazo de nuestro balance de apertura. Bien. Ahora, si hemos incorporado la deuda, debemos hacer sus mayores, ¿sí?
hace sus mayores. Bien, aquí por ejemplo tenemos un mayor, ¿no? Acá podríamos colocar el mayor de deuda a corto plazo. Entonces acá voy a colocar el mayor de deuda a corto plazo. Y como es un pasivo, a este ladito, ¿no? ¿Sí? Vamos a buscar nuestro libro diario. Clic. ¿Y qué saldo tiene? Recordemos moratoria. Mayor manda. Aquí tenemos saldo deudor. Acá tenemos saldo acreedor. Tiene saldo acreedor, ¿no? Tiene un saldo acreedor. Bien. Pero también tenemos que colocar otro mayor. Esto acá le voy a copiar, control C, amigos, porque seguramente voy a tener que hacer más mayores. Este es el mayor de deuda a corto plazo. Pero como estoy incorporando también la deuda bancaria de largo plazo, control C, amigos, también hacemos un mayor. También hacemos un mayor de la deuda a largo plazo. También hacemos el mayor. Colocamos igual. Colocamos igual. Vamos al diario. Y listo, ¿no? Y tiene saldo. Como es un pasivo, tiene saldo acreedor, ¿no, amigos? Sí. Bien. Ahora, como ya he incorporado dos cuentas nuevas, tengo que verificar que el capital se cambió. Y acá estoy viendo que el capital está vinculado. Y en nuestra hoja de trabajo vamos a ver si el capital también está vinculado. En la hoja de trabajo vamos a revisar si el capital está vinculado también. Y efectivamente, vean ustedes que está vinculado al mayor. O sea que el capital se redujo y se actualizó automáticamente. Sin embargo, vamos a tener que activar nuevas cuentas. ¿Sí? Nuevas cuentas, fundamentalmente dos cuentas. Dos cuentas. ¿Qué cuentas nuevamente voy a activar? Voy a activar la deuda bancaria de corto plazo y la deuda bancaria de largo plazo. Y eso va a aparecer en mi hoja de trabajo. En mi hoja de trabajo. En nuestra hoja de trabajo. Bien. Son cuentas de pasivo ambas. Son cuentas de pasivos. Entonces, ¿qué vamos a colocar en sumas? ¿No? Deuda bancaria de corto plazo. Deuda bancaria de corto plazo. Aquí abajito. Colocamos las sumas. Y el saldo es saldo acreedor, ¿no? Saldo acreedor. ¿Sí? Saldo acreedor. Y se va a ir, ¿dónde? Saldo acreedor. Es un pasivo sobre este lado. ¿Sí? A ese lado se va a ir. Al lado del pasivo. Lo propio hacemos con la deuda bancaria de largo plazo. Vamos al mayor. Clic. Tiene saldo acreedor. ¿Sí? Y también se va al lado del pasivo. Bien, quiero que note que ese movimiento hace que cuadre las sumas, cuadre los saldos. ¿Sí? Los ajustes no les he tocado. Saldo ajustado cuadra.
y aún tenemos una utilidad contable, ¿sí? Aún tenemos una utilidad contable. Sin embargo, estamos haciendo la contabilidad desde enero, ¿no es cierto? Como estamos haciendo la contabilidad de enero, recuerde usted que en el tema de la deuda, tenemos 0,31. Entonces, aunque la deuda generalmente se pague los primeros días del mes siguiente, durante este lapso de tiempo, la deuda generó intereses. La deuda generó intereses. Aunque no lo pague, igual lo tengo que registrar contablemente, porque ya pasó un mes. Ya pasó un mes. Ya utilicé ese capital un mes. Debo hacer el ajuste, entonces, amigos, por intereses. Corresponde el ajuste por intereses. Corresponde el ajuste por intereses. Y ese ajuste por intereses lo tenemos que hacer en nuestro diario. Tenemos que hacer el ajuste de intereses. Vamos a, aquí, vamos a hacer el ajuste por pago de intereses, amigos, ¿no? Entonces, recordando siempre que en el debe está el activo y el egreso, y en el haber tal pasivo está el ingreso y tal patrimonio. Entonces, intereses, el asunto sería intereses, que es una cuenta de egreso, intereses, intereses, contra, como no lo vamos a pagar, entonces si usted no lo va a pagar dentro del mes, no puede activar la cuenta caja, porque la cuenta caja se activa solamente cuando hay pago. Entonces, contra intereses por pagar. Entonces tenemos la cuenta intereses contra intereses por pagar. Intereses correspondientes al mes de enero. Y esos intereses, queridos amigos, nosotros vamos claramente y lo podemos sacar de nuestro plan de pago, ¿cierto? Los intereses de enero, que son 450, que van a estar en el haber y también van a estar en el debe, ¿sí? Y la glosa sería, ¿no?, por registro del pago de intereses del mes de enero, ¿no? Correcto. Ahora, amigos, tenemos dos cuentas nuevas, ¿no es cierto? Estas cuentas nuevas también tienen que estar en las fiestas de los mayores, ¿no? Y acá también tenemos cabalitos dos mayores para ellos. Primero vamos a hacer el mayor de la cuenta intereses. Control C. Vamos a otro mayor. Control V. Intereses, que es una cuenta de egreso. Igual. Vamos a otro diario. ¿Sí? Tiene saldo deudor. ¿Sí? Y en el otro lado, vamos al diario. Tenemos intereses por pagar. Le hacemos un mayor también. Por pagar tiene apellido. Es un pasivo, amigos. Y lo vinculamos a nuestro diario. Y tiene saldo acreedor. Ahora, estas dos cuentas nuevas que nosotros acabamos de agregar, estas dos cuentas nuevas tienen que estar también reflejadas en nuestra hoja de trabajo. SAS. Vamos a nuestra hoja de trabajo, amigos. Y vamos a meterlo al final, porque está dentro de la categoría de ajustes, ¿no es cierto? Dentro de los ajustes, queridos amigos, vamos a hacer ajustes. Vamos a colocar estas dos cuentas nuevas, que son intereses e intereses por pagar. Control C.
Vamos a la hojita de trabajo, control V, control V, y miren, lo voy a colocar ni en sumas ni en saldo, directamente lo voy a llevar a ajustes, ¿no? Porque pertenece a ajustes. En ajustes, por ejemplo, intereses tiene saldo deudor. Dentro de ajuste tiene saldo deudor. Igual, vamos al mayor de intereses, tiene saldo deudor. Vamos a su mayor, intereses, saldo deudor. Ahora, el interés es una cuenta de egreso, ¿no? ¿Sí? Y como es de egreso, tiene que ir aquí donde corresponde a egreso. O sea, corresponde entonces al estado de resultado. Sin embargo, la cuenta de intereses por pagar es una cuenta de pasivo. Tiene saldo acreedor. Saldo acreedor. Vamos nosotros, amigos, a nuestro libro, a nuestro mayor. Y como es un pasivo por pagar, tiene saldo acreedor. Perfecto. Pero vean ustedes que la fórmula no los está arrastrando. Entonces, ¿qué agarramos? SAS. SAS. Ahora sí ya lo está arrastrando. Pero como es un pasivo, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el lado del pasivo en el balance. Bien. Verificamos que arrastre. ¿Sí? Ah, ya, ya aquí, que arrastre todo. Bien. Verificamos. Sí, miren, amigos, está arrastrando todo, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestros ingresos, amigos, nuestros ingresos siguen siendo mayores que nuestros egresos. Eso implica tener una utilidad que tiene que ser en el trabajo la misma en ambos lugares. Con esta información, queridos amigos, nos vamos a nuestro estado de resultado. Y en nuestro estado de resultado, ¿qué nos faltaría? Exacto. Nos faltaría registrar los intereses, ¿no es cierto? Colocamos igual, amigos, colocamos igual y vamos a nuestro hoja de trabajo y vamos a colocar los intereses en nuestro egreso. ¿Sí? Y miren, nuestro resultado antes de impuesto es 8.695. 8.695, que es exactamente igual a lo que tenemos en nuestra hoja de trabajo. Ahora, ¿qué tenemos que acomodar? Tenemos que ir y acomodar nuestro balance. ¿Por qué nuestro balance? Porque aquí tenemos una nueva cuenta de pasivo. Tenemos una cuenta de pasivo que se va a llamar intereses, solamente para copiar igualito del diario, control C, intereses por pagar. Entonces, al saldo de 31 de enero, yo tengo que reconocer un pasivo. El pasivo que es de intereses por pagar. Y tengo que verificar que efectivamente la suma lo esté arrastrando y no lo arrastra. ¿Y qué pasa con mi deuda bancaria de corto plazo? Como no lo voy a pagar aún, si sigue manteniendo como pasivo todavía, porque no voy a hacer el pago de la deuda todavía, porque recién esto se va a reducir cuando haga el pago. Pero como no hago el pago, se mantiene nomás. Verificamos. Y acá veo que no cuadra. Bien, pero aquí en el resultado del periodo, amigos, en el resultado del periodo tenemos que colocar el resultado antes de impuestos, ¿no es cierto? Correcto. Resultado antes de impuestos, ¿por qué? Porque estamos colocando
IV por pagar contra IV por compensar. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro balance cuadrado con el registro de la deuda. Ahora tenemos que ver qué pasa con nuestro flujo. Ve, amigos, que nuestro flujo no cuadra. ¿Pero por qué no cuadra? Porque si bien no he hecho ningún pago de la deuda, o sea, esto no cambia porque no he hecho ningún pago, pero sí tengo el delta de intereses por pagar, ¿correcto? Tenemos el delta de intereses por pagar, que sería la variación, es un pasivo. Entonces, ¿qué hacemos? Sería este señor menos el señor del mes anterior. Y vea que en términos de flujo es como si me estuviera entrando efectivo. ¿Por qué? Porque no estoy pagando, ¿no es cierto? No estoy pagando. Perfecto, me dice Juan que se perdió el audio. ¿Me avisan, amigos? Mario, María. Sí, me dicen que tiene audio. María. Mario, ¿tiene audio usted? Sí, perfecto. Por favor, me avisan. Me avisan. Entonces, eh, Juan se perdió de algo para que le pueda repetir. ¿En qué parte, Juan? ¿Se escucha bien, Isariel? ¿Se escuchó bien en el transcurso de los últimos 15 minutos? ¿No hubo ni un corte, chicos? Perdón. Chicos, estimados amigos, recuerden también que soy profesor de pregrado. Y a mis estudiantes a veces les digo niños, cuando se comportan como niños. Pues aquí estamos entre iguales. Bien, amigos, hasta aquí está todo ok. Perfecto. Gracias, Juan. Comprendido, mis. Bien, amigos, vean que ahora el flujo ya cuadra, ¿no es cierto? Ya cuadra. Ahora vamos a lo que nos interesa, que lo que queremos ver. Primero ya vimos el cómo se registra la deuda en los estados financieros. Ahora veamos cómo quedan nuestros indicadores con la incorporación de la deuda, amigos. Vamos y vemos, a ver, el análisis financiero. Bien, la incorporación de la deuda, ¿qué impacto tiene al 31 de enero? ¿Sí? ¿Y qué podemos notar? En esta situación no teníamos deuda. En esta situación sí tenemos deuda. Entonces, tiene lógica que la deuda afecte de forma negativa a mi liquidez. Claro, ¿no, amigo? Porque recuerde usted que la liquidez, por lo menos, por ejemplo, la liquidez corriente se define, amigos, como la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Si bien, queridos amigos, el uso de la deuda no se afectó caja porque usted no ha pagado todavía, entonces el activo corriente ceteris paribus, ¿sí? Quizás solamente el tema de la utilidad, ¿no? Que pueda tener un impacto, pero no tuvo un cambio significativo en mi activo corriente, pero sí mi pasivo, ¿no es cierto, amigos? Porque ahora aparece un nuevo pasivo que son los intereses por pagar, ¿sí? Y si lo vemos aquí,
Mejor vean ustedes qué apareció. Interés por pagar y deuda bancaria a corto plazo por pagar. ¿Sí? Eso fue lo que apareció. Y en nuestro activo, el IVE por compensar, pero este efecto se anula porque fíjese que tanto está en el activo corriente y también está en el pasivo corriente, así que podríamos decir que se cancelan el efecto, ¿no? Lo que sí vemos que hay un claro efecto en la liquidez corriente. Ahora, ahora, por ejemplo, amigos, miren, si vamos al financiamiento, ¿ya? Entonces, pregunto, si aumentamos el porcentaje de financiamiento y acortamos el plazo, ¿qué debería pasar con la liquidez? ¿Debería mejorar? ¿Se debería deteriorar? ¿Qué dicen ustedes, amigos? Es decir, lo que estoy planteando es que, ¿qué pasaría si? Porque fíjense que la idea de este curso es conducente a finanzas, ¿no es cierto? Tiene ese enfoque de una contabilidad enfocada al análisis. La pregunta que les hago ahora mismo es que, ¿qué pasaría si aumentamos el porcentaje de financiamiento y acortamos el plazo? ¿Será que tiene efecto en la liquidez? ¿Qué dicen? Oye, escriban por el chat, por favor. A ver, amigos, ¿se entiende la consulta? Acortar el periodo implicaría mayor liquidez. A ver, veamos. Miren, primero vamos a mantener la deuda, ¿no? Pero ya no vamos a pagar en 3 años, vamos a pagar en un año. Si pagamos en un año, ¿qué pasó con nuestra liquidez, amigos? Se redujo, ¿no es cierto? Se redujo. Y es por eso que después de la pandemia, para mejorar los ratios de liquidez de las empresas, lo que las empresas han hecho fundamentalmente es, o los gobiernos, los países, fundamentalmente, en lugar de acortar los plazos, han alargado los plazos. Por ejemplo, si alargamos los plazos a 10 años, ¿sí? A 10 años, vean cómo nuestros indicadores no cambian tanto, ¿no es cierto? Amigos, no cambian tanto. Entonces, el plazo juega un rol importante en los indicadores de liquidez. Ahora, obviamente que si usted se presta más, si nos prestamos, por ejemplo, 80%, si nos prestamos 80%, achicamos el plazo y aumentamos el costo, ¿qué pasaría? He aumentado, me he prestado más dinero, me he apalancado más. He achicado el plazo, amigos, y a eso le he aumentado el costo del financiamiento.
Veamos. Vean cómo el impacto es, como dice en chino, terrible, terrible, ¿no es cierto? En los indicadores de liquidez. Y vea que nuestro balance sigue cuadrado, ¿no es cierto, amigos? Nuestro balance sigue cuadrado porque así lo hemos preestablecido. Dejémoslo como estaba antes, amigos. ¿Sí? Dejémoslo como estaba antes. Y sigamos con el análisis. Entonces, el índice de deuda mejoró. Vemos que la deuda claramente aumentó, ¿no, amigos? ¿Por qué? Porque resulta ser que la deuda, el índice de deuda, es la división del pasivo con el activo. Ahora usted tiene más pasivo. Entonces, es lógico que pasamos de tener un índice de deuda de 6,42% a tener un índice de deuda, amigo, de 26,59%. Hemos aumentado el índice de deuda. Los ratios de eficiencia mejoraron con la incorporación de la deuda. Veamos. No tenemos ningún cambio, ¿no, amigos? Y no tendríamos por qué tener, porque fíjese como el ejemplo que hicimos al principio de la sesión, no he mejorado mis ventas ni mis activos, ¿correcto? Ni mis activos. Entonces no debería cambiar el indicador. Por ahí, quizás si le aumentamos más decimales, se va a notar un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque dentro del activo, ¿qué cambió? Cambió el importe de IVA por compensar, ¿no es cierto? El IVA por compensar cambió un poquito, ¿sí? Y si lo aumentamos decimales, va a ver que hay un pequeño aumento, ¿no es cierto? Un pequeño aumento. Pero no es nada significativo, ¿no es cierto? Bien. A ver. ¿Tiene lógica que no se afecta ni uno de todos, señores? Vea que la deuda no afectó al margen operativo. Recuerden ustedes el ejemplo anterior, ¿no es cierto? La deuda no afecta al margen operativo, ¿sí? Pero acá tenemos un supuesto que en un escenario sin deuda, el margen operativo es igual al margen neto. Pero ahora tenemos deuda, así que ya tendríamos que separar. Y aquí manejar el concepto de margen operativo, que es el resultado operativo sobre ventas. Y aquí margen neto, que es resultado neto sobre ventas. ¿Ya, amigos? Cuando no tenemos deuda, estos son iguales. Así que está bien. Pero como ahora tenemos deuda, el margen neto tenemos que calcularlo. El margen neto es la división del resultado neto sobre las ventas, amigos. Sobre las ventas. Y claramente, ¿qué pasó con nuestro margen neto? Se redujo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se redujo nuestro margen neto? Porque en la situación que estamos contemplando ahora, aparecen los intereses. Aparecen los intereses. Y los intereses claramente afectan al resultado, tal cual lo explicamos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? El ejemplo aquí. Claramente que la presencia de intereses, queridos amigos, dejémoslo en 10. La presencia de intereses hace que nuestro resultado neto se reduzca, ¿no es cierto? Porque el resultado neto, el resultado operativo, no cambia, pero los intereses afectan al resultado antes de impuestos. ¿Sí? Porque los intereses están restando, claramente, amigos. Pero miren lo interesante de la teoría financiera, queridos amigos. ¿Qué pasa con la rentabilidad? ¿Se acuerdan lo que hablábamos al inicio de la sesión? Al final del día, decíamos, ¿no?
que si aumenta la deuda, entonces el ROE aumenta. Y claramente lo estamos viendo, ¿no, queridos amigos? El ROE ha aumentado. Amigos, ¿pero qué pasó con nuestro flujo? ¿Cambió el flujo? ¿Por qué no cambia el flujo, amigos? Porque si bien tengo deuda, pero aún no he pagado, ¿no es cierto? Vean que en los asientos de ajuste no se movió para nada caja. Ya para el siguiente mes se va a mover caja, ¿no? Y ahí, cuando se active caja, recién el flujo va a cambiar. El flujo no se vio afectado en este caso. Bien, ahora lo que preguntaba, o lo que conversábamos en un inicio con, con la pregunta que nos hacía María, el hecho de los intereses, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vemos claramente que la rentabilidad aumenta, pero seamos extremistas. ¿Qué pasaría si nos cobran 36% anual? Veamos a ver nuestros indicadores, ¿sí? Aún, aún vemos que el ROE mejora, menos que antes quizás, pero ¿qué pasaría si solamente por jugar nomás, coloquémosle aquí 120, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí el apalancamiento financiero ya no es apalancamiento financiero, ¿no es cierto? Porque el costo del financiamiento es muy alto. El costo del financiamiento está superando la rentabilidad o la ayuda que nos da. Los costos son superiores a los beneficios. Los costos de la deuda son superiores a los beneficios, ¿no? Eso es un poco para demostrar lo que conversábamos al inicio de que hay que ver hasta qué punto o a qué tasas es conveniente recibir la deuda, ¿no? Queridos amigos. Entonces, hasta este punto, amigos, debo preguntar, eh, antes para cerrarnos, vea que pese a que la deuda afectó mi margen, bueno, claramente afectó mi margen, pero mejoró mi rentabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el esfuerzo del dueño se redujo, ¿no es cierto, amigos? El esfuerzo del dueño se redujo porque ahora está acudiendo al apalancamiento financiero. Amigos, debo preguntar hasta aquí, ¿se entendió el objetivo de la primera parte de la sesión? Como la incorporación de la deuda y cuál es el impacto a los indicadores financieros y cómo se registra contablemente. ¿Estamos ok, amigos? ¿Hasta aquí? ¿Se entendió, coleguitas? ¿Estamos bien, Ariel, Juan, María, Mario, Yerko? Bien, gracias. Bien. ¿Nos tomamos un break, por favor, de 10 minutos? Sí, profe, pero amerita hacer una revisión de video. Sí, sí, correcto, ¿no? Concuerdo con usted. Pero estamos bien con la lógica, Mario. Si la lógica se entiende, Mario. Ah, ya, belleza. Sí, al final del día eso es lo que importa, ¿no? La lógica. Pero como usted bien dice, si la parte operativa para el video y no es Excel, ¿no es cierto? Bien. Regresamos, amigos, entonces en 10 minutos. Gracias.